En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 19 de junio del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntate la otra. Al que quiera ponerte en pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Y a quien te quiera o te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy nuestro Señor Jesús nos enseña que el odio se supera, pero se supera en el perdón, pues la ley del talión era un progreso que limitaba el derecho de venganza a una justa proporción, donde se entiende que solo puedes hacer al prójimo lo que él te ha hecho a ti. De lo contrario, cometerás una injusticia si te excedes sobre ella. Esto es lo que significa el aforismo del ojo por ojo, el diente por diente. Aún así, era un progreso limitado, hermanos, ya que Jesucristo en el Evangelio afirma la necesidad de superar la venganza, pero superarla esa con el verdadero amor. Así lo expresó él mismo, recuerden, cuando estaba en la cruz, cuando intercedió por todos sus verdugos, cuando en ese momento estaba y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y es que en el centro del Evangelio está, de alguna manera, hermanos, el respeto sagrado a la persona y a la denuncia contra todo aquello que aún camuflado de cualquier artificio legal, atente contra la dignidad del hombre y de la mujer, pues el Evangelio supera todo ello. No obstante, hermanos, el perdón debe de acompañarse con la verdad. No perdonamos tan solo porque nos vemos imponentes o acomplejados. A menudo se ha confundido la expresión poner la otra mejilla con la idea de la renuncia de nuestros derechos legítimos. Poner la otra mejilla como quien decir, bueno, ya perdí, te lo doy todo. No es eso. Poner la otra mejilla quiere decir denunciar e interpelar a quien lo ha hecho, pero hacerlo con un gesto pacífico. Pero ese gesto pacífico debe ser decidido por la injusticia que se está cometiendo. Es decir, la forma de cómo tenemos que llegar a aquella persona. ¿Me has pegado en una mejilla? ¿Qué quieres? ¿Pegarme también en la otra? Quizás expresarlos de esa manera. ¿Te parece bien tu proceder lo que estás haciendo? Acuérdense que Jesús le respondió con serenidad a aquel criado insolente en el sumo sacerdote en sus momentos de la pasión, cuando lo bofeteó y le dijo: si he hablado mal, demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Amén. Vemos, pues, hermanos, a través de esto, cuál debe ser la conducta del cristiano. No buscar nunca la revancha, pero sí mantenerse firme, estar abierto al perdón y a decir las cosas claramente. Ciertamente no es un arte fácil, definitivamente que no es un actuar tan decididamente que nos aperture o estemos abiertos a esa forma de actuar, pero es el único modo, hermanos, de frenar la violencia y manifestar la gracia divina a este mundo que a menudo vive carente del perdón, carente de mucha gracia. Amén. Hacer caso y olvidarse de las injurias y de todos los agravios que nos vengan del prójimo, hermanos, eso es lo importante. Sí, porque si lo hacemos actuar de esa manera, podemos ver quizás diversas actitudes, o podemos ver quizás a nosotros mismos que verdaderamente, si actuamos así, somos mansos y pacíficos. Porque definitivamente, si nosotros actuamos con mansedumbre, pero a la vez decididos de buscar la verdadera justicia, de seguro que el otro se arrepentirá. Un día de tanta violencia se arrepentirá, de tanto maltrato, de tantas calumnias.
y quizás se arrepentirán de nuestra mansedumbre, de nuestro actuar, porque siempre buscamos la paz a través del perdón y el amor. Amén. Pero hermanos, podemos ponernos a pensar qué hay detrás de esta misteriosa sabiduría, misteriosa, que nos parece quizás contradictoria y puesta a toda lógica humana, porque decir, oye, pongo a la otra mejilla, como que no me resulta tan fácil, ¿no? Respondemos que detrás de esta misteriosa sabiduría, hermanos, que el Evangelio hoy nos da, está la victoria de Dios. Y es el fundamento evangélico de la no violencia activa, hermanos. Y esta fue practicada por quizás un no cristiano. Acuérdense que en la India había Mahatma Gandhi, cuando liberó a 300 millones de habitantes de esta gran nación del dominio y la opresión por parte de los británicos, que tenían a la India como una colonia más dentro de ese mundo oriental. Pero esta filosofía también lo podemos ver en Nelson Mandela, ese gran líder sudafricano frente a la segregación racial que ejercían los blancos de ascendencia británica sobre los negros africanos. También lo aplicó este pastor bautista, cristiano no católico, Martin Luther King, también por segregación racial, sobre todo en los estados sureños de la gran Unión Americana, hermanos. Hoy reconocemos en estos líderes y en su historia cómo generaron revoluciones y aunque tuvieron que pagar un mínimo de costo de opresión, de injusticias, por lo menos superaron grandes derramamientos de sangre y reconocemos la eficacia y el poder de la llamada no violencia activa. Pues hermanos, en el fondo nos invita a detener la violencia, la opresión y la injusticia, que no crezca más. Y la manera de contrarrestar esta injusticia, esta opresión, esta rabia de otro, es acudir a su conciencia injusta, a esa conciencia enceguecida y llena de odio, llena de dureza, de esa dureza de corazón y sobre todo de prejuicios. Por ese acto quizás de una acción, por el acto quizás de esa acción pacífica y una actitud serena, hermanos, frente a los atropellados y las injusticias de los otros. Hermanos, debido a nuestra naturaleza herida por el pecado, de seguro que sí, siempre ha existido en el hombre pues lo que nos llama el espiral quizás muchas veces de la violencia. Es decir, cada acción violenta genera a su vez otra de mayor magnitud. Es la que llamamos la venganza. Muchas veces somos vengativos y actuamos como tal. Jesús en este pequeño pasaje nos da la fórmula de romper esta espiral, que es el amor y el perdón, hermanos. Si alguien te golpea en la mejilla, no hagas nada, no te defiendas. Si alguien te quita algo, no vayas a quitárselo por la fuerza. Si alguien te obliga a hacer algo, pues hazlo con gusto. Después deja que Dios tome en sus manos toda la situación. Ciertamente no es fácil hacer la vida, no es fácil vivir conforme al pasaje que nos pone hoy, como lo son todos aquellos en los que tenemos que dejar en las manos de Dios nuestra vida, para que definitivamente Él, hermanos, y solo Él, se lleven adelante todas las decisiones que nosotros podamos hacer. Por eso, actuemos con sabiduría, respondamos siempre de manera pacífica, pero siempre haciéndole entender lo injusto del actuar de aquellas personas. Amén. Esto solo podrá ser posible, hermanos, para aquellos que se dejan poseer totalmente por la acción del Espíritu Santo. Solo cuando el hombre es impulsado por la acción de la gracia es posible romper el círculo de la violencia. De ahí la importancia, hermanos, de nuestra oración diaria y de la vida sacramental. Dios te ha llamado por un bautismo a ser artífice de la paz. Entonces respóndele con generosidad y sobre todo con amor. Amén. Entonces hoy oremos, hermanos, oremos por nuestros líderes políticos, por nuestros líderes sociales, por nuestros líderes empresariales, por nuestros líderes religiosos. Hoy ora por tu negocio, por tu jefe, por tu trabajo, para que ponga con firmeza y claridad al mundo esta gran sabiduría, hermanos, esta gran sabiduría enseñada hace 2000 años por Jesucristo nuestro Señor, donde la violencia se resiste y se corta precisamente con una actitud de no violencia activa que, que nos da, o ni mucho menos podemos ver esa resignación pasiva,
para que otro me destruya, sino al contrario, para confrontar su conciencia, donde Dios le habla para refutar su acción cruel, esa acción cruel que está haciendo, esa acción malvada que está actuando, esa acción con doble intención de querer perjudicar. Abramos los ojos a aquellas personas, pero con amor, buscando siempre la justicia. Amén. Oremos. Hoy, Señor, te damos gracias, gracias de la comprensión en nuestras sociedades, pues te suplicamos humildemente que nos des sabiduría de bajar de nuestro lenguaje, sobre todo en las redes sociales, de descalificación, de insultos, de odio, de mentiras, de acusaciones falsas, falaces sobre los demás. Así me cueste, hermanos, oh Señor mío, así me cueste aceptarlo. El otro, el otro es un ser humano como yo, que tienen tanto derecho a respirar el aire y el oxígeno de esta tierra como yo lo respiro. Pues no puedo pensar que la única manera de arreglar mi problema es sufrimiento, destruyendo, matando a otro ser humano, al prójimo, a mi hermano, a mi amigo, a mi enemigo. Señor, este evangelio me demuestra que aún tiene vigencia en el día de hoy en nuestras sociedades. Ayúdanos a entender, ayúdanos a entender su espíritu y a descubrir que no puede ser el ojo por ojo, diente por diente, sino la no violencia activa, la que puede desarmar el corazón del hombre. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.